Seguimos adelante y siempre es muy grato recibir al director del Hospital Maciel, el doctor Álvaro Villar. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, doctor? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. A esta hora es fácil llegar al canal, ¿no? Más o menos Sí, se logra llegar bastante rápido sí. por la fluidez del tránsito de esta hora. Pero vea usted lo que ha significado el incremento en el parque automotor en Montevideo, donde se le dificulta severamente el traslado de pacientes a las emergencias móviles, a las ambulancias. Sí, nuestro hospital, yo siempre digo, está en la esquina de la Ruta 5 y la 1, es decir, que todo lo que ha sido la previsión para la operativa portuaria colocó al Maciel en una ubicación privilegiada, pero aún así se ha enlentecido sobre todo el acceso por la 5. Nosotros recibimos en el Maciel traumatizados graves de toda la región sur, del litoral, y eso que usted dice es un problema. ¿Sí? Claro, porque además, más allá de que hay una ubicación estratégica, se arman nudos también en la Ciudad Vieja, ¿no? En determinadas horas. ¿Cuánto tarda una ambulancia? O sea, lo que antes se hacía que en 20 minutos en Montevideo, ahora tarda bastante más. Tarda mucho, hay traslados dentro de la capital que llevan 40 minutos, eso lo vemos con preocupación, por eso es que en conjunto con diversos organismos se está agilitando el tema para la instalación del helipuerto ahí en la Ciudad Vieja, que según todo lo que viene trabajándose podría estar ahí a 2 cuadras del Hospital Maciel. Bueno, vamos a hablar del helipuerto en cuanto a las características que tendrá. ¿Ya está pronto? Hay detalles con respecto al drenaje en el caso de lluvias, pero se está trabajando eso con el Ministerio de Defensa. ¿Y cuántos helicópteros sanitarios funcionarán? Nosotros con un helicóptero que cubra la región sur, teniendo en cuenta la cantidad de traumatizados graves, porque no todo traumatizado hay que trasladarlo, por supuesto, al Maciel. El Maciel recibe los traumatizados que se llaman graves, y cuando hay un peligro inminente de vida o hay un peligro de daño cerebral. Y ahí se está trabajando para definir un protocolo, como existe en todas partes del mundo, para que determinados qué pacientes y a dónde van. Usted sabe que la región norte se concentra sobre todo en el centro de Tacuarembó, y la región sur hace su centro en el Maciel, en la parte este sobre todo. Ajá. Antes de otros detallecitos del helipuerto, ¿han medido la reacción de la gente cuando una ambulancia transita con sirena abierta? Porque a veces llama la atención, hay como una natural disposición, y eso es la mayoría, de abrir paso a la unidad de emergencia, pero también se observa cada tanto cierta displicencia. Sí, yo no conozco mediciones concretas, lo que sí en todas partes se insiste en cada tanto reforzar estos temas, sobre todo bueno, desde la prensa, y una disciplina muy grande de las móviles a la hora de definir cuándo usar la sirena. Pero sin duda es fundamental, más teniendo en cuenta eso que usted señalaba de cómo se ha enlentecido el tráfico, es fundamental la colaboración de la gente, ¿no? Ayer decía la ministra de Salud Pública en Durazno, en declaraciones realizadas en el departamento de Durazno, que también hay un costo en vidas cuando se demora mucho en llegar. Allí hay un compromiso vital, eso es lo que hay que evitar. Sí, hay un concepto que se llama tiempo útil quirúrgico, que es el tiempo en el que uno puede tener resultados a la hora de actuar. En el caso, por ejemplo, es muy notorio en el caso de las heridas de tórax o heridas de bala, y cuando hay lesiones vasculares grandes. En el caso de lesiones cerebrales está medido prácticamente con exactitud que hay como máximo 4 horas para actuar para lesiones cerebrales complejas, porque luego de eso, por más que usted opere un hematoma y lo evacúe, ya la lesión cerebral está dada y ya no hay vuelta atrás. Pero, ¿qué pasa? Uno dice 4 horas, parece mucho tiempo. Hay que tener en cuenta que hay todo un tiempo de reanimación, es decir, usted no puede empezar a operar hasta que no está reanimado, estable el paciente, eso lleva un tiempo importante, súmele el traslado, súmele los
las otras operaciones que a veces hay que hacerle a la misma persona, ¿no? Sí, y que además muchas veces no provienen de una ciudad capital, ¿no? Que uno toma la ruta y encara, digamos, el viaje a Montevideo. Muchas veces hay que salir de la campaña profunda. Exacto. Allí, ¿para eso también funcionaría el helicóptero sanitario? Justamente está pensado para eso, está previsto... Para la zona rural también. Para la zona rural está pensado con la situación que se genera en las empresas forestales en estos momentos, donde la evacuación tiene que ser rápida, no es fácil. Entonces se está trabajando en eso con la UNACEF para que justamente estas empresas contribuyan en el Plan Nacional de Emergencia. Superado ese asunto técnico, digamos, de los drenajes, ¿empieza a funcionar en cuánto tiempo? Nosotros consideramos que ya en febrero tiene que estar funcionando ese helipuerto. Los detalles que hay que resolver son muy pequeños y ya el hospital está trabajando en el entrenamiento del personal porque la aproximación al helicóptero no es sencilla, tiene que hacerlo un personal entrenado. Y el destacamento de la Armada que trabaja ahí en la Ciudad Vieja, ahí a 2 cuadras del hospital, está capacitado para toda la situación previa, porque desde que sale el helicóptero en dirección al Maciel, ya hay todo un plan que hay que cumplir de limpieza de la superficie, de preparación del personal, ¿Y dónde está físicamente el helipuerto? Hay un destacamento de la Armada que está ahí a 2 cuadras, que se ve desde la Rambla, cuando uno da la vuelta ahí en la Rambla al puerto, sí. Y que ya tiene el espacio físico para el descenso, ya estaba previsto ahí. Bueno, así que en febrero ya estará operativo eso. Volviendo sobre el tema de las ambulancias y las esperas, ¿han logrado medir el tiempo de espera en la puerta del hospital? Porque ese siempre fue un punto crítico. Sí, nosotros tenemos un sistema por el cual hay un sistema computarizado por el cual se registra el instante en que la emergencia ingresa al hospital. Esto se hizo desde el pasado año. Se está trabajando con el equipo de emergencia. Hay una pantalla donde está la hora en que entra, los minutos y cuánto se demora en ingresarlo. Porque es una pelea diaria. En este momento estamos en 13 minutos de promedio, es un buen tiempo, pero hay que saber también de que hay horas complicadas, las que se dan alrededor de las 18 en la tarde, y hay muchos pacientes que vienen a la emergencia sin que realmente sea una emergencia, es decir, por supuesto que tienen que entrar, tenemos que recibirlo y todo, pero hay que clasificar. Depurar, digamos. Exacto. Pero allí también me imagino que serán consideraciones a 2 puntas, por lo pronto. O sea, ¿ustedes entienden que debería, a la hora de recibirse el llamado, debería también hacerse como un primer proceso de decantación? Hay una coordinadora que tiene ACE, que tiene Salud Pública, que coordina y destina una móvil según la gravedad y según el tipo de lesiones. Pero muchas veces llega entonces gente que no necesitaba el Muchas traslado. veces un médico en un domicilio va a ver un paciente, tiene dudas si tiene una neumonía, por ejemplo, una infección, y lo lleva a hacerse una placa. Esa ambulancia, cuando uno mira, esa ambulancia está esperando también y no tiene la misma urgencia que un traumatizado grave, ¿no? Así que en promedio toca la plataforma la ambulancia y se empieza a cronometrar 13 minutos. 13 minutos es el promedio actual. Muchísimo más. Sí, se ha trabajado en eso, hay que trabajar mucho más. De hecho, en el hospital estuvimos analizando hace cuestión de 2 meses algunas medidas que todavía tenemos que tomar, no tanto por las demoras esas, sino las demoras en el que viene caminando al hospital, donde todavía tenemos dificultades. Espera un paciente? Y tenemos momentos en los cuales se llega a 2 horas, momentos en los cuales hay 15 minutos. Pero los problemas no son tanto de infraestructura, sino de capacidad nuestra de organizarnos. Eso es un problema que hay que trabajar mucho, que hay que medirlo. Claro. ¿Influye la estacionalidad también, naturalmente? Sí, influye la estacionalidad, influye a veces el hecho de que justamente una persona, pues la emergencia tiene que funcionar bien para el que realmente lo necesita, por supuesto que se actúe rápido,
En esos casos no hay tanto problema. Cuando la persona está claramente en una situación grave, se actúa muy rápido y bien. El problema siempre es el que parece no ser tan grave, el que se cayó hace 2 días en la moto y tiene un dolor del lado izquierdo, abdominal izquierdo, y que él no le da importancia, va a una emergencia. Ese es el peligroso, porque puede tener una rotura de vaso pequeña y descompensarse, ¿no? Bueno, Álvaro, a usted le consta que una de las críticas que muchas veces se le hace al Sistema Nacional Integrado de Salud, que ha tenido virtudes exhibidas además por todos. Allí no hay, creo que, grandes diferencias, o sea, ha ampliado la cobertura. Lo cierto es que también aquello de las coordinaciones, desde el momento en que una persona necesita, y además pasa a ser el 100% de la preocupación de esa persona, cuando necesita coordinar o una consulta o una intervención. ¿Se ha mejorado en ese sentido también? Se ha mejorado. El problema, uno de los desafíos que tenemos es el acceso a especialistas. Sí. Y si bien hay que trabajar especialistas que en el caso del Maciel son muy calificados, por otra parte. Y requeridos. Por eso. Y entonces... porque en la medida además que se ha mejorado mucho la cantidad de policlínicas y el funcionamiento a nivel periférico, eso ha habido un avance, creo que es de los avances más grandes que ha dado el país, comparados con otras sociedades. Al haber más médicos en la policlínica, hay más consultas también, y la gente quiere que eso sea, y tiene todo el derecho. Bueno, y ahí cronometrando también, ¿qué les da? Bueno, ahí hay problemas de demora, también en eso se está trabajando, y una de las soluciones más interesantes es una que está desarrollando el Hospital de Melo, en conjunto con Antel, que es el desarrollo de la telemedicina. Recordará que el Maciel hizo una experiencia en el Hospital de Melo, se está trabajando en eso porque con la tecnología actual se puede lograr consultas por telemedicina con un especialista, que a usted le digan, bueno, el jueves 25 a la hora 3 de la tarde lo conectamos con un urólogo, el doctor Ceballos en el Hospital Maciel, y entonces en ese momento con un médico al lado, eso es fundamental para disminuir la ansiedad que hay en una entrevista y para poder revisar en la historia alguna cosa, hacer la consulta, ver la cara del especialista, que él lo vea a usted y resolver. Pero eso me imagino que será un grupo reducidísimo de pacientes que acceden al sistema actualmente. La mayoría de las consultas se puede resolver así. La experiencia en España, por ejemplo, ha demostrado que el 70%, un poquito más. ¿Y ahora en cuánto estamos? No, que el 70% de los casos no requieren esas consultas un examen físico en el momento. Después hay pacientes que ahí se detecta que tienen que ser examinados por especialistas, se trasladan, ¿no? Bien, pero volvamos un poco a la pregunta anterior. ¿Cuánto tiempo me lleva a mí, si mañana quiero consultar con un especialista del Maciel, gestionar esa consulta? Bueno, es muy variable. Nosotros en listas de espera hay especialidades más complejas como justamente urología, viendo el sistema en general, en lo cual podemos estar en 2 meses de demora. Increíblemente en otras especialidades como en cirugía vascular o neurocirugía son 20 días. ¿Y la ley no les impone otro tipo de manejo de plazos? Sí, la ley nos obliga a disminuir los plazos, hay un problema de recursos humanos y vuelvo a insistir, en todo esto hay que definir cuáles son las exigencias según la enfermedad, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a compartir, estimadísimo director, si le parece, un material respecto a esto que será, a ver si recuerdo bien, la noche del Maciel, ¿el 27? El 27 de noviembre, exactamente. El 27 de noviembre, allí estará Jorge Drexler en el auditorio del Sodre. Allí está la noche del Maciel, un logro estético interesantísimo en esta promoción. Jorge Drexler el 27 de noviembre. Para comprar los recursos que se vuelquen allí a esa presencia en la noche del Maciel de Drexler servirán para comprar un analizador genético de gérmenes patógenos. Suena rarísimo, explíqueme de qué se trata. Bueno, el analizador genético de germen patógeno que se estaba viendo ahí en pantalla es un equipo que desarrolló Estados Unidos para... ¿Es esa maquinita? Bueno, ahí es una parte, ese es el kit que
Atrás se ve que parece una impresora. Sí. Es una máquina que desarrolló el gobierno de los Estados Unidos, o mejor dicho, desarrollaron los laboratorios BioFire para el gobierno de los Estados Unidos en la guerra bacteriológica, que obligaba, usted sabrá que si tenemos una infección o algún familiar, hemos vivido, de que se demora 24 horas, de 24 a 48 horas, y acá estamos en los tiempos otra vez, en saber cuál es el germen que está en la infección. Eso obliga a hacerle 2 o 3 antibióticos de amplio espectro, que se llama. Sí, hay como una perdigonada en principio. Ahí está. No la mira telescópica. Ese es un buen término, exacto. Bueno, ¿cómo conseguimos la mira telescópica? Acá este analizador hace una destrucción de las células, de las bacterias que están en el líquido que se examina, y hace un estudio genético del material que está ahí, del material genético de la bacteria o del virus, y permite en 90 minutos, como máximo, conectándose incluso a un banco que existe en París, que es donde se centraliza la información, tener la información del germen involucrado y en 90 minutos obtener la información exacta de qué germen es, incluso cuál es el comportamiento de ese germen en estos momentos en tiempo real. Y recomienda un antibiótico para tratar a ese germen. Esto acorta enormemente los tiempos y tiene la virtud, primero, de que usamos el antibiótico correcto, y segundo, que evitamos la antibioticoterapia empírica, claro, es decir, el dar antibióticos al barrer. Esto sería un avance enorme para la población. El equipo todavía no está en Uruguay. ¿Y cuál es el costo, doctor? El costo en plaza son unos $90.000. Por supuesto, estamos negociando con el laboratorio, que la propiedad del equipo ahora lo tiene el laboratorio francés, que es el que lo importa, sí, lo traería incluso a este país, y estamos negociando en función de que es para un hospital universitario como el nuestro, es de referencia nacional, es el primer equipo y además que es un evento benéfico, ¿no? Desde ya, bueno, pero supongamos que tendrá el éxito debido, ¿cuándo comenzaría a funcionar en el hospital? El personal como para manejarlo ya está en el hospital. De hecho, el doctor Galeana, el doctor Fabio Grill, que son los que están en la parte de bacteriología de lucha contra infecciones en el hospital, ya tienen el personal capacitado, y nosotros vamos a inaugurar el 18 de diciembre el nuevo laboratorio de bacteriología del Maciel, que esperamos que ya tenga el equipo ¿no? Y se pueda usar. ¿Cómo estamos con el tema del ébola? Como país, más allá, el Maciel me imagino que está involucrado en lo que es una estrategia de prevención, de defensa. Exacto. Es fundamental, el Ministerio está trabajando en eso, hay una comisión dentro de los cuales están estos especialistas que les nombré justamente del Maciel. Este equipo tiene la ventaja de poder diagnosticar el ébola en tiempo óptimo. Además, hay toda una organización que está centrada fundamentalmente en el hospital militar en cuanto a la respuesta rápida y la concentración de esfuerzos, ¿no? Así que, digamos, se fortalece con la incorporación de este equipo este plan de contingencia, esta estrategia. Temas más puntuales, doctor Villar, ya en el cierre. Hoy trasciende que más de 2.000 empleados de CTI, esto es auxiliares de enfermería y de servicio, están amenazando con renunciar luego de que ACE les dividiera el sueldo en dos, salario y compensaciones. Sí, ahí hay un tema jurídico que tiene que ver con los grupos salariales, sobre todo la forma de hacer los ajustes y de pagar a los enfermeros. ¿Cuánto impacta esto en el Maciel específicamente? Impactaría si esto se concretara. Sí. Estamos trabajando, usted vio que el Maciel acaba de salir de las negociaciones colectivas que resolvieron el problema de las empresas tercerizadas, de la parte de conserjería y camilleros. Salimos colectivamente, trabajando con el gremio y sin paros se pudo dar solución a este problema. En el caso de CTI estoy seguro que vamos a buscar una solución también, así que no hablemos de impacto, y hay una responsabilidad que la hemos visto en los trabajadores de no resentir la tensión. De hecho, en este momento no hay conflicto, hay
Ayer de tarde se inició una mesa de negociación por este tema y repito, es más una cuestión de definir jurídicamente a qué grupo salarial en el Consejo de Trabajo, en el Consejo de Salario pertenecen los trabajadores de CTI que a un problema de asistencia, ¿no? Bueno, la sangre no llegará al río desde su Esperemos punto de vista. que no, hay que Está trabajar bien. para eso. Bueno, de eso se trata todo esto, ¿no? Correcto. Me mencionaba al pasar la firma de estos 160 trabajadores que prestaban servicios a una empresa llamada Emel. Sí, donde hubo un problema que se detectó en el Maciel de incumplimiento de los pagos y de irregularidades. Pagos previsionales, digamos. Exacto, de pagos al BPS. Sí. Esta empresa se la sacó del Maciel y nosotros tuvimos que regularizar también de forma colectiva, sin conflicto, se regularizó el traspaso a una nueva empresa, ¿no? Está bien, que son 160 trabajadores ahora cumpliendo sus funciones sin que haya habido alteraciones. El tema de los medicamentos, hace un tiempo se había hablado de la necesidad de que el Estado gaste mejor, porque muchas veces en la gestión de medicamentos en áreas públicas se pierde mucha plata, aún por aquella cuestión de la logística y también de que se vencen. Sí. Se compra un stock y vencen los medicamentos, no sirven para nada. ¿Cómo se está trabajando en ese sentido? Bueno, yo diría que en estos 2 años los elementos de ahorro más importantes que ha hecho el hospital tienen que ver justamente con la forma de comprar los medicamentos. Tiene un sistema centralizado de compra que abarata muchísimo los precios, pero tenemos que trabajar mucho, y es en lo que se ha avanzado, en la parte de cómo se distribuyen, se compran, se distribuyen esos medicamentos. Uno de los ahorros más importantes, decía yo, ha sido en la compra y sobre todo el hecho de que los medicamentos se distribuyan dentro de los hospitales por dosis unitarias. Esto es que salga de la farmacia la bolsita ya destinada a un paciente. Eso en el hospital lleva, desde que se está aplicando este año la dosis unitaria, un ahorro muy importante, un 18% ya en estos primeros 3 meses. En ese volumen de compra, un 18% en 3 meses. Es mucho dinero. A eso súmele los ahorros que se han producido en la compra de insumos en el hospital. Y sobre todo tiene que ver con el control de stock, con el tema de informatizar el stock. Ahora, en julio de este año, se estableció el sistema de prescripción electrónica, sí, que en las salas los médicos, ya se va extendiendo a todo el hospital, hacen la prescripción en la computadora. Bien. Y eso disminuye los costos también, ¿no? Bien, a cuenta de seguir hablando más adelante de otro asunto, vino Gómez Sancho, convocado, sí, por el Hospital Maciel, sí, y dio una charla que hubo 200 personas, sí, muy atentas, sí, ¿no? Y él decía una cosa, primero, la charla se planteaba como dilemas éticos al final de la vida, de la obstinación terapéutica a la eutanasia. ¿Cómo transitan a diario? Apenas un titular, ¿no?, para desarrollarlo luego, pero ¿cómo transitan a diario por ese dilema? Bueno, el hospital tiene, por eso el Maciel fue que invitó, sí, a este profesor a venir. Tiene una unidad. Una unidad de cuidados paliativos que se extiende a todo Montevideo y parte del interior, que dirige la doctora Gabriela Piris, cuyo objetivo es pelear o asegurar una forma digna de morir, con dignidad. Gómez Sancho justamente dice, algo que podemos asegurar que es el 100% de nosotros con seguridad, el 100% nos vamos a morir, que eso es así. Entonces tenemos que lograr que si algo es tan claro y tan definido, la muerte como parte de la vida, incorporarla en la formación de los médicos, porque increíblemente nosotros hablamos poco de la muerte, sí, y nos preparamos poco para ayudar al paciente, que ya no se puede hacer nada más, a que muera con dignidad. Con dignidad, ¿no? Bueno, ¿y qué tema de los suicidios? Sí, igual quiero aclarar una cosa es acompañar, sí, sí, y otra es que en ningún momento un médico puede hacer absolutamente nada para
apurar eso. Es decir, lo que hacemos es evitar que sufra, Bueno, sí. que tenga dolor, ¿no? Sí, habrá Lo sufrido otro, el Maciel, ¿no? Con por eso, aquellas eso fenomenales es muy repercusiones. importante. Bueno, muchas gracias, Álvaro. No, le decía el tema de los suicidios. En algún momento también, yo no sé en qué está trabajando el Maciel sobre ese aspecto, pero es un enemigo silencioso, ¿no? Sí, eso yo creo que algún día tendríamos que, tal vez no soy yo, digo, seguramente no soy yo el indicado, pero es un tema así Pero que hay que poner el tema tratar en la porque agenda, es complicado, ¿no? ponerlo en la agenda. Muchas gracias. Bueno, El gracias a doctor Álvaro Villar, director del Hospital Maciel. Pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día.